Bueno, dar las charlas en este seminario hace varios años y siempre con la presencia de Willy y de Juan Manuel me obliga a cambiar algunas cosas porque por un lado yo me aburro de escucharme a mí mismo, pero eso me tolero. Pero como ellos escuchan todos los años, trato de hacer algunas variantes para que ellos no se aburran tanto. Quiero hacer una pequeña introducción antes de rondar el tema del modelo argentino y de la obra de Perón en general, que tiene que ver con que, bueno, Willy les decía, yo trabajo en la Biblioteca del Congreso de la Nación. En el Congreso hace muchos años se sancionó una ley nacional, que en su momento se sancionó por unanimidad, que es la 25.114, que tiene que ver con la recopilación y edición de la obra de Perón, tarea en la que estoy trabajando desde hace ya bastante tiempo. Yo soy subdirector de un área que se llama de Estudios y Archivos Especiales, del cual depende la comisión que tiene encargada la edición de la obra de Perón. Y les cuento esto porque el trabajo que voy a compartir con ustedes tiene que ver con mi pertenencia a la Biblioteca del Congreso. Y como la Biblioteca del Congreso está en el centro del escenario de algunos charlatanes profesionales y de algunos charlatanes políticos, quería decirles que, por un lado, estoy muy orgulloso de trabajar en la Biblioteca del Congreso hace muchos años y que todo este trabajo que hacemos con un equipo de gente solo podría hacerse y solo puede hacerse en un lugar que es el Estado. Nadie, absolutamente nadie, tendría interés en financiar un trabajo de la magnitud del que venimos llevando a cabo a través del año y de editar la obra y de financiar a quienes trabajamos. Lamentablemente vivimos una etapa en que no se valora el rol del Estado y esto quería comentarlo con ustedes porque como su director de la biblioteca vengo de una reunión hace pocos minutos donde nos comunicaron que nuestro objetivo de la biblioteca para el año 2019 es echar a 500 personas. Digamos, ¿no? Este es el planteo que nos hacen. No importa lo que hacen las personas, no importa cuál es el objetivo, no las tareas que realizás, sino que el Excel dice que hay que echar 500 personas. Entonces vengo un poco calentito por ese tema. Y quiero reivindicarlo porque, como en todo lugar del Estado, puede haber aspectos que sean criticables, nadie lo puede negar eso, pero me parece que despreciar un trabajo como el que hace la Biblioteca del Congreso, que trabaja a las 24 horas, que está a disponibilidad de la comunidad todo el tiempo, que brinda talleres, seminarios, que edita, que funciona sábado y domingo con actividades culturales, que proyecta cine, que tiene obras de teatro, me parece que es una pequeñez de algunos que son pseudoperiodistas y que se dedican a hacer campaña con esto y de otros que lamentablemente son políticos, han pasado por el Congreso y parece que no conocen la Biblioteca del Congreso de la Nación, que es una de las, considerada en el ámbito internacional, una de las principales bibliotecas legislativas del mundo. Y así está considerada y así sus autoridades funcionan en los foros internacionales. Así que todo esto que voy a comentarles y todo este trabajo que venimos realizando te genera un poco de bronca cuando no es valorizado desde aquellos que pertenecen a la propia estructura y quiero que lean este trabajo que nosotros hacemos desde este lugar específico, que es el único en el que en este momento se está trabajando en este tema sobre la obra de Perón con la perspectiva que lo estamos haciendo nosotros. El único, absolutamente. Cuando empezamos a hacer este trabajo, y un poco para explicarles qué es lo que vamos a ir compartiendo con la charla, muchas de las cosas que uno hace tienen que ver con... Yo tengo el inmenso placer de ser un privilegiado absoluto de poder trabajar en algo que me apasiona hacerlo. Esto no es poca cosa. Ya tener trabajo y además trabajar en algo que me apasiona no es poca cosa. Y como tiene que ver, y sé que ustedes van a tener que realizar algún trabajo al finalizar el seminario sobre alguna obra de Perón, quería explicarles que cómo encaramos este trabajo, cómo encaro este trabajo,
porque tiene que ver con una particularidad. Yo no soy egresado de historia en la universidad. Yo soy egresado del campo de letras. Soy egresado de la parte de literatura y me formé. Y el tiempo me fue llevando, cuando ejercí la docencia, me recibí, ejercí la docencia, desde el punto de vista de la literatura, me fue llevando a cada vez que tenía un texto en mis manos, a involucrarme con algo más allá del texto mismo, sino a ver cuál era el contexto que permitía que ese texto se realizara. Para mí fue un descubrimiento fundamental, puntualmente, por ejemplo, y que para mí fue develador haber trabajado con el Martín Fierro, al que a uno en el colegio se lo mandan como el poema gauchesco por excelencia que nos pinta y que lo hizo José Hernández y que lo lees y que, bueno, con un poco de buena voluntad te parece interesante. Y sin embargo, cuando empecé a trabajar con ese texto y cuando trascendí el texto, el mero texto, y me fui al contexto, me di cuenta que no había entendido absolutamente nada. O sea, como se enseña el Martín Fierro en un colegio, secundario en términos generales, hace que sepas el título y que puedas contar 2 o 3 anécdotas, perdiéndose, por ejemplo, la perspectiva, una cosa que a mí me pareció maravillosa. Miren qué soncera, y es que creo que el Martín Fierro tiene una primera parte y una segunda parte. Cuando uno las lee en el librito, cuando lo lean, si no se fijan, están como pegaditas. Termina la primera parte y empieza la segunda parte. Claro, para mí fue un abismo descubrir que entre una parte y otra había 7 años de diferencia. Que una era de 1872 y otra es 1879, y que esa diferencia en el tiempo explicaba muchas cuestiones de distintos enfoques que hay entre la primera y la segunda parte. Porque me permitió descubrir que José Hernández, en realidad, no era un escritor, no era un poeta gauchesco, sino que era un político, y que en realidad el Martín Fierro era un texto de denuncia política que se leía de esa manera en su época. Y que después el sistema académico lo limó, lo podó, le sacó, lo envolvió, lo puso en un paquetito y te lo dan en el colegio para que vos conozcas la historia de un gaucho. Pero el Martín Fierro es una obra maravillosa. Cuando uno la mira desde otro lugar, que es el verdadero contexto en el cual fue creada, la entiende como una obra de denuncia y entonces entiende las diferencias que hay entre la primera y la segunda parte, porque cuando en la primera parte José Hernández era un tipo perseguido por la justicia, termina y escribe el Martín Fierro con su cabeza puesta a precio, prófugo de la justicia, de Sarmiento, a quien denuncia fundamentalmente en su obra. Claro, en la segunda parte habían pasado 7 años y ya era un hombre inserto en el sistema que era legislador y entonces se entiende el viejo Vizcacha. Si no, no se entiende nada del viejo Vizcacha en el Martín Fierro. ¿Cuál es su rol? ¿Por qué aparece un personaje que es claudicante como el viejo Vizcacha en un texto combativo como el Martín Fierro? Bueno, toda esa posibilidad de lectura enriquecedora, de empezar a gustar una obra de otra manera, fue un vicio que arrastré y me llevó al campo de la historia. Digamos, yo llegué al campo de la historia a través de la literatura. Cada texto, yo llegué a un punto en que ya, por ejemplo, no podía leer literatura extranjera porque me daba cuenta que en realidad el traductor lo que hacía era una especie de reinterpretación de la obra y yo quería leer el autor original. Y como no conocía el idioma original no podía, y me fui metiendo en el tema de la literatura en lengua castellana y me fui enfocando en esto, de investigar, de ver los contextos, y eso me metió en el campo de la historia. Digamos, llegué por ese camino al campo de la historia. Para ver que esto de alguna manera tiene que ver con lo que quiero transmitirles con el tema de la charla. Dentro de los privilegios que tengo, esto que les decía, tener trabajo, hacer algo que me apasiona, hay algo que para mí es significativo, que lo pongo siempre sobre la mesa antes de empezar. Lo digo, yo soy peronista. Ya cuando alguien no dice, desde el lugar en que dice algo, está escondiendo algo. Si está escondiendo algo, puede ser sospechoso. Así que de mí pueden decir que soy malo, horrible, que no les gusta, pero no sospechar. Y el segundo gran privilegio que tengo es que el hecho de haberme podido formar intelectualmente, egresar de la universidad, ejercer la docencia, hacer la investigación, ser peronista, me ha permitido investigar sobre el peronismo y abordar este tema con rigor académico, no exclusivamente político. Porque esto es posible. Desde el sistema
desde el sistema académico, hay un desprecio y una desvalorización inmediata de aquel que tiene una ideología, ojo, la peronista, lo cual lo inhibe como partidario de poder hablar sobre el peronismo. No sé si ustedes habrán visto que alguna vez se cuestiona un liberal escribir sobre el liberalismo, un marxista escribir sobre el marxismo. No, les garantizo que no. Pero los peronistas sí. Son partidarios y son subjetivos cuando hablan sobre el peronismo. Esto es un vicio terrible que la academia nos impuso como un techo a aquellos que investigamos en este tema y que estamos tratando de perforarlo y demostrando que se puede hacer un trabajo intelectual, un trabajo con rigor académico, teniendo la misma pertenencia política que aquello que se estudia, porque se le agrega a aquello que se estudia el amor que se siente por algo con lo que uno se siente compenetrado. La objetividad es una inmensa falsedad. Yo siempre digo que la objetividad es la lógica del sistema. Todo el mundo es subjetivo, todo el mundo tiene una carga subjetiva. Lo que pasa es que no la asumen, entonces como no asumen su subjetividad, dicen yo soy objetivo. Por lo tanto, soy el dueño de la verdad. No soy el dueño de la verdad. Quiero que lo sepan. No soy objetivo, no soy el dueño de la verdad, pero llevo 15 años de trabajo y de investigación en esta temática, que es lo que quiero compartir con ustedes. Desde esa experiencia personal, cuando se me da la oportunidad en la Biblioteca del Congreso de abordar esta temática, me pareció encantador. Me pareció una opción. Yo me había especializado en determinados momentos en la bibliografía sobre Eva Perón, que es un personaje que me fascina absolutamente, y se ve que por ese vínculo llegó el conocimiento y eso me llevó a que me ofrecieran trabajar cuando se sanciona la ley, a trabajar en este proyecto. Claro, me pareció maravilloso, me senté el primer día, dije, bueno, vamos a empezar, vamos a editar la obra de Perón, y ahí empecé a tener ciertos problemas para encararla, porque no me resultó fácil. Claro, ¿qué fue lo primero que hicimos cuando empezamos a armar este proyecto? Bueno, a ver, si tenemos que hacer un proyecto de recopilación, un proyecto editorial, hagamos la lista de las obras de Perón, y ahí el primer día el pedal me empezó a fallar, porque no es fácil hacer una lista de obras de Perón. Fundamentalmente porque Perón no es un escritor. Desde esta perspectiva, si uno lo quiere encuadrar en la perspectiva de un intelectual que escribe, un teórico, pifió el camino de entrada. Perón fue un político y escribió en función de su política. Fue un hacedor. Y mientras hizo, en determinados momentos de su vida, plasmó en escrito parte de su pensamiento. Por eso voy a hacer, con un pequeño pantallazo, la obra de Perón es bastante difícil de acceder, después les voy a ir agregando otros elementos, por lo cual se hace difícil acceder a la obra de Perón. Cuando descubran aquello que yo descubrí en ese momento, y que yo en realidad era un lector de Perón, pero no conocía la obra de Perón. Esto es muy probable. La mayor parte ha leído las obras de Perón, sabe más o menos de qué tratan, pero en realidad no conoce nada de la obra de Perón. Perón tiene tres tipos de obras, más allá de que algunas son discutibles, su autoría, pero bueno. Pero ustedes saben que fue, obviamente, un militar con rasgos de personalidad muy, muy particulares. Podría decirse que dentro del ámbito militar fue un intelectual. Fue profesor en la Escuela Superior de Guerra, donde se forman los oficiales, ya con el grado de capitán, dictó clases, y escribió sobre temas militares. Este es un aspecto de la obra de Perón que se conoce bastante poco, de militares, estrictamente militares. Relacionados con el tema militar desde distinta perspectiva. Una de las obras más conocidas se llama El Frente Oriental de la Guerra Mundial en 1914. Para que te hagas una idea, un libraco así, sobre estrategia militar. Las operaciones en la guerra de 1870, en fin, tiene una cosa muy poco conocida de Perón, que es una profusa obra sobre temas estrictamente militares, que escribió en
para no irme mucho del año, entre el 31 y el 39, 1939. Luego ese militar, Perón, tiene una serie de experiencias en su vida. No sé si han ido viendo en alguna oportunidad algo de la biografía de Perón, si conocen. Pero va más allá de su condición de profesor de historia en la Escuela Superior de Guerra. Él va teniendo un desarrollo como un oficial de Estado Mayor. Tiene una oportunidad de viajar a Europa en la etapa del inicio de la Segunda Guerra. Eso le abre una perspectiva muy significativa, muy interesante. Ve ese mundo de la preguerra y ve algo que después la historia nos hizo olvidar, pero él lo visualiza eso claramente en Europa, que era la irrupción de las masas en la política. El fenómeno de la irrupción de las masas en la política es un fenómeno muy claramente europeo. Está muy vinculado a dos ideologías contrapuestas, tanto al fascismo como al comunismo. Ambas exaltaban la organización y la participación de las masas en la política, y eso él lo vislumbra sobre todo desde el lado de la experiencia que él tiene en la zona de Italia, cómo el Estado se constituye, desarrolla todo un mundo sindicalista para contener al comunismo, que era el gran problema previo a la guerra. Y esto lo marca de manera decisiva. Digo, este es un tema, conocer un poco de ese Perón que viaja a Europa, años 38, 39, es algo que le va a modificar su concepción, le va a abrir otra mirada, y cuando vuelva a ese viaje va a empezar a tener un desarrollo que es político. Abandona de alguna manera esa obra sobre temas militares y se inclina a la política. Esa parte ustedes ya la deben conocer más. Se vincula al GO, la Revolución del 43, etcétera, etcétera. Empieza a desandar el camino político. Dentro del mundo de la actividad política de Perón, en términos concretos, digamos 1943, 1974, tiene una serie de obras que escribe que también son bastante disímiles entre sí. Porque hay un grupo de obras que Perón escribe mientras está en acción de gobierno. Esto es cuando es presidente, digamos. Y hay otras obras que escribe en la etapa posterior cuando está en el exilio. Son muy distintas estas obras, muy distintas. Me refiero en el primer grupo, obviamente a la comunidad organizada, conducción política y, haciendo el salto hacia el final, el modelo argentino. Son obras que están producidas en un contexto en el cual Perón desempeña tareas políticas que le van a dar estas obras, anticipo esto y después me voy a detener específicamente en lo del modelo, en un dato que es obvio de la realidad y que es imposible de negar, y que ninguno de los que han transitado el ámbito de la política, ni de las personas famosas que escriben sus obras, cuando estás en esa condición, no escribís tus obras. No escribís tus obras. O sea, a mí por ahí ciertos sectores muy ortodoxos del peronismo no me quieren, pero la verdad que es casi infantil pensar que Perón iba a escribir La Comunidad Organizada sobre los principios filosóficos en el año 49, cuando el peronismo estaba en la ola de su momento de acción más terrible, y nosotros tenemos editado junto con La Comunidad Organizada, eso no los traje, pero para que se hagan una idea, 2 tomos de la producción de Perón en el año 49, son 2 tomos, y Perón pronunciaba un discurso cada 3 días, para que se haga un promedio de... Es decir, un tipo que es presidente de la Nación, que pronuncia un discurso cada 3 días, que está... Bueno, el que me dice que se sentó y escribió La Comunidad Organizada, miente. Y digo, eso por un lado. Entonces, estas obras que están escritas, producidas por Perón,
la comunidad organizada, conducción política y el modelo argentino, son obras que no son de la producción personal, son de Perón. Esto queda absolutamente claro. Son obras de Perón, del principio al fin, pero no están escritas por Perón. No están escritas por él. Él las avaló, después vamos a ver que hay distintos matices, las orientó, ¿verdad? Pero no las escribió Perón. Esto es un tema, ahora cuando hablemos del modelo, esto es todo un temazo para desarrollar puntualmente. Y hay otro grupo de obras que son las que él escribe en el exilio. Los Vendepatria, La Hora de los Pueblos, Latinoamérica ahora o nunca, que son obras que él escribe al calor que él sí, ahí le mete, ahí está Perón metido en la maquinita, en su Olivetti, tipeándolas, pero tampoco son obras que estén concebidas como una obra. Uno las lee como una obra. Uno lee La Hora de los Pueblos. De paso les digo, en general no sé por qué no se sabe, pero Latinoamérica ahora o nunca, o mejor dicho, La Hora de los Pueblos, que es del año 68, es Latinoamérica ahora o nunca ampliada por Perón. Es la misma obra, La Hora de los Pueblos es más desarrollada. Por ahí después le comento algo de esto. Pero en ese tipo de obras está Perón presente, pero él no las concibe como un libro. Todas estas obras, Los Vendepatria, todas las que corresponden a este periodo, para no olvidarme les digo exactamente cuáles son, Del poder al exilio y las fuerzas del derecho a las bestias, básicamente con Los Vendepatria, son obras que están pensadas como Latinoamérica ahora o nunca y como después La Hora de los Pueblos, como una suma de artículos individuales creados independientemente entre sí que después constituyen una obra. Entonces uno después lo lee como una obra, pero no son una obra. No están escritos en el mismo momento. Están escritos en distintos momentos de acuerdo a las circunstancias, como vamos a ver luego. Entonces la obra de Perón es difícil de encarar. No es fácil. Cuando uno quiere acceder y cuando baja del epidermis, es decir, las hojas son finitas, pero tienen un volumen. Cuando uno baja de la primera lectura de la obra de Perón, hay cosas atrás que si no las conoces, no te permiten entender plenamente la obra. No es que no las vas a entender. Las vas a leer, vas a entender el contenido, pero se te van a escapar una infinidad de posibilidades que están presentes en ese texto, que si vos no manejás el contexto y las instancias, no vas a poder comprenderlas en su plenitud. Bueno, un poco el objetivo de que hiciera este seminario y de esta charla es tratar de acceder a ese segundo nivel de lectura, de poder entender qué cosas hay detrás de una lectura epidérmica. Ustedes están en la universidad y es maravilloso que estén en la universidad hablando de este tema. Por eso deben tener una lectura superior a la de un militante cualquiera que está en una unidad básica, que lo que hace es leer a Perón y entender lo que dice simplemente. Ustedes tienen la obligación, cuando hagan algún trabajo, si tienen que hacerlo específicamente, de meterse por debajo y de ir a entender. Yo voy a tratar, en lo que hace al modelo y en lo que hace estas obras, de ayudar un poquito a meternos en ese segundo nivel, en esa lectura que se enriquece, para que tengan la posibilidad, como me pasó a mí con el Martín Fierro, que durante 15 años leí el Martín Fierro de una manera y un día descubrí que había otra posibilidad, que significaba otra cosa. No es que la primera había sido mentira, pero la falta de datos y la falta de interpretación hizo que yo no pudiera entender cabalmente, además, y esto sí como valor, aquello que el autor había querido transmitir. Porque en realidad cuando el autor escribe metido en su contexto, en sus circunstancias, y eso es lo que te quiere transmitir. No lo que vos lees totalmente aislado. Porque esto no es literatura. Una cosa es un texto literario que uno puede leer, le genera placer, lo puede interpretar libremente, pero acá no estamos hablando de literatura. Estamos hablando de un texto histórico que escribe un personaje histórico real sobre su vida personal. Un poco descubrí, uno actúa muchas veces inconscientemente, pero un día descubrí que después de mucho tiempo estar trabajando en esto,
O sea, de las obras de Perón, lo que tenemos editado hasta ahora es Conducción Política, bueno, la comunidad organizada, Conducción Política, la obra de los pueblos y el modelo. Y me di cuenta que sin proponérmelo, en realidad el trabajo que hice para hacer estas 4 ediciones, que mi única propuesta cuando las hice, digamos, como guía fue plantearme, yo no quería hacer de lo que ya había mucho. Quería hacer algo distinto. Me parece que por el lugar en el que estábamos, de trabajar en la biblioteca, no podíamos hacer cómo se hace habitualmente la obra, de cómo se difunde la obra de Perón. Que es un gran laburo que hacen muchos compañeros militantes, pero que agarran un libro de Perón, van a una imprenta y le dicen, quiero 5.000 libros como este de Perón. El tipo de la imprenta hace los 5.000 libros, termina. A veces copian hasta el prólogo de la edición anterior. Y se acabó. Es una tarea de difusión, de ideas, ideológica, valiosa. Pero para nosotros, para la expectativa que tiene la universidad, eso no sirve. No alcanza. Vayamos entonces a esto que yo percibí, que me di cuenta que de esas 4 obras que editamos, en realidad lo que hice en los 4 trabajos introductorios fue algo bastante atípico, y es explicar por qué se escribieron esas obras. Y esto le digo que es bastante difícil tratar de desentrañar por qué alguien escribe una obra. Antes de que Willy lo recuerde, voy a decirles que por toda esta introducción que les hago, y estuve charlando también con Juan Manuel, sé que ustedes todavía no han leído el material, no voy a hablar de los contenidos. No voy a hablar de los contenidos. O sea, no les voy a contar qué dicen los libros, pero les voy a dar elementos para que ustedes puedan leerlo con una mirada diferente. Porque en cuanto yo hable del contenido de los libros, yo les voy a transmitir mi lectura y voy a impedir que ustedes construyan la propia. Ahí, lo iba a decir al final, pero puede servir también en este momento. No soy religioso, no transito ese andarivel, pero en la lectura y en el conocimiento de las escrituras hay unos personajes, por ahí han escuchado las palabras, se llaman los exégetas. Los exégetas son los que explican la palabra de Dios, los que interpretan a Dios. Bien. Yo siempre había pensado que a Perón le sobraban exégetas. Porque todo el mundo lo explicaba a Perón y te contaba que Perón dice esto y que Perón piensa lo otro. Y después, pasado el tiempo, no hace mucho, hace 5 o 6 años, el mataburros es extraordinario. Recurran al diccionario porque a veces uno dice cosas que es lo contrario de lo que uno piensa porque usa mal las palabras. Descubrí que había una palabrita, esta no está en el diccionario, está en el uso común, todavía no está aceptada, que se llaman eisegetas. Una cosa son los exégetas con X y otra cosa son los eisegetas. Los eisegetas son, esto es una discusión que hay, si hay alguno que conoce algo de religión, si es evangelista, bueno, puede agarrar un poco mejor esto, pero hay toda una discusión en torno a la interpretación de los textos bíblicos. Están aquellos que interpretan el texto, que toman el texto y lo interpretan, que son los exégetas, y hay otros, que son los eisegetas, que toman el texto y meten sus ideas en el texto. O sea, que le hacen decir al texto en realidad lo que piensan ellos. Bien. Eso me llevó a corregirme no hace mucho tiempo, decirle que a Perón no le sobran exégetas, sino que lo que le sobran son eisegetas. Tipos que agarran a Perón, le hacen decir a Perón lo que quieren, con un sistema muy sencillo que se utiliza en la historia, que es recortarlo. Saco el pedacito que me gusta de Perón, y lo que no me gusta no lo muestro, y entonces yo te cuento, Perón era... Entonces de ahí vos podés decir que Perón era fascista, marxista, comunista, conservador, podés decir lo que quieras. Claro, vos cortás donde querés. Vos cortás donde te gusta. Hay un autor que es un tipo que tiene mucha información, que para mí es un pésimo historiador,
que Joffre, que el tipo está sacando un libro por año más o menos. Y el tipo fue jefe de la CIDE en la época de Menem y eso le ayudó a conseguir documentos. Tiene una documentación sobre Perón que no puedes dejar de leer. Si alguno conoce los libros de Joffre, fíjese, la trama de Madrid, y van a ver que el tipo es extraordinario. El tipo trabaja con documentos. Vos no podés soslayar si sabés trabajar con los documentos que él solo tiene. Porque también sé cómo los consiguió, pero eso no importa. Eso viene aparte, pero él solo los tiene. Entonces él agarra un texto de Perón, por ejemplo, una carta de Perón, y corta el pedacito que le interesa de lo que dice, y te reproduce el pedacito de lo que dice. No lo que está arriba ni lo que está abajo, ese pedacito. Bueno, así ustedes pueden hacerle decir cualquier cosa a cualquiera. Falacia por reducción. ¿Eh? Falacia por reducción. No, pueden hacerle decir lo que quieran. Bien. A Perón le sobran esto. Por eso, un poco el objetivo de armar esta charla y dar esta información es que ustedes sean capaces de leer a Perón sin nadie que se lo explique por partes. Que en todo caso cada uno de ustedes tome la parte que le gusta. Si alguno de ustedes cree en el fascismo, me gustaría que no, pero puede tomar los pedazos de Perón que no. Y si quieren ser revolucionarios, pueden tomar los pedacitos que no. Lo que aconsejamos es tomar a todo Perón, leer a todo Perón. Uno de los trabajos complementarios que hacemos con cada una de estas obras es algo que también nos critican muchísimo, pero para mí es importante. De cada obra que nosotros editamos, agregamos un anexo, son 1 o 2 volúmenes. Por ejemplo, de la Hora de los Pueblos, esta que editamos ahora, estamos trabajando ahora. Todo lo que Perón produjo en el periodo en que fueron escritas esas obras, que en este caso es 67 y 68. Todo lo que dijo, cartas, entrevistas, todo lo que digamos Perón, artículos, documentos, y publicamos todo, y lo publicamos por orden cronológico. Una cosa de verdad, a muchos no les gusta, ¿por qué no les gusta? Claro, porque por ejemplo, para decirles un ejemplo de lo que estamos trabajando ahora, qué sé yo, bueno, usted sabe que dentro del peronismo ha habido profascistas notabilísimos, y muchos tuvieron contacto con Perón, y hay un tipo que se llamaba Carlos Di Sandro, un filólogo, que para que ustedes digan si más o menos están en el tema y si no después complementan, el tipo terminó siendo el fundador de la CNU, la Concentración Nacionalista Universitaria, que después terminó siendo parte de la AAA, digo, para que pesquen por dónde venía. Ese tipo tenía contacto con Perón, hablaba con él, se carteaba con él, y a mí me duele, digamos, ideológicamente que Perón le escribiera a ese tipo, pero le escribe. El problema es que vos, ordenado cronológicamente, 3 cartas más atrás, le escribe a Monseñor Jerónimo Podestá y habla de la iglesia posconciliar. Digo, esta es la realidad de Perón. Tómalo o déjalo. Pero que ustedes tengan la posibilidad de elegir para hacer la lectura del texto. Digo, si no, ahórrense, no hagan un seminario. Vengan que alguien les cuenta, llámenlo, no sé, a Felipe Piña, que habla lindo. Y que venga y les cuente la historia. Yo vengo y les cuento, mirá, en el capítulo 1 del modelo dice esto, dice lo otro, nos vamos todos contentos. Y esto se lo digo además a mis alumnos en la universidad, les parece horrible porque les encantaría que les dé un libro y digan, leo de la página 20 a la 40 y dice, profesor, me hace una ensalada, usted me dice una cosa, después me dice otra. Pero así es la realidad. Así es la realidad. Así que tómenlo, déjenlo, esto es así. Bien. Dicho esto, vamos a entrar básicamente al modelo. Básicamente al modelo, que vendría a ser como el objeto central, de alguna manera, de esta charla. Bueno, el modelo argentino de Perón es su obra casi póstuma, es de 1974. 1974. Es su última producción. Hoy 44 años. Sí, un tiempito. Un tiempito. Por eso me preguntaba si usted venía a hablar de esto justo hoy. No. De casualidad, no sé, si me invitaron por eso, pero creo que no. Si hay una obra, o sea, yo creo que las obras de Perón
me atrevería a decir que el 99% no las conocen de profundo, pero del modelo me atrevería a decir que el 100%. Es una obra que tiene un transcurso, un modo de producción que explica muchísimo de la obra. Explica muchísimo de la obra. Y que si no lo conocen, no saben lo que leen. De todas formas, no saben lo que leen porque nadie se preocupó. Digo, este es un primer dato como para decir, acá hay algo raro. Es la obra última de Perón. Ustedes saben que esa obra de Perón nunca se editó oficialmente hasta 25 años después, y que la primera edición crítica de esa obra se hizo en el 2005, que es esta que ven acá. Qué raro, ¿no? Qué raro que una obra de Perón tenga este transcurso. Cuando empezamos a editar la colección esta, que se llama JDP, Los Trabajos y los Días, yo como no le tenía fe a mi propio trabajo, veo cuando uno emprende esos mega trabajos, es tan difícil llegar al final. Yo dije, acá empezamos. Vi tantas obras de Perón que se empezaron a editar y se pincharon que dije, para no hacer lo que hacen todos, que ignoran es la obra política, ignoran esa obra militar que yo les mencionaba a ustedes, todos empiezan por la comunidad organizada y en general terminan por la comunidad organizada. Difícilmente avanzan los proyectos. Entonces dije, no, como esto me puede pasar, voy a hacer al revés. Empecé transgresor. Transgredan cuando trabajen. Transgredan, no sigan moldes. Sálganse de los moldes, imaginen cosas, piensen. Bueno, vamos a empezar al revés. Vamos a editar la obra de Perón. De atrás para adelante. Vamos a empezar por el modelo argentino. Bueno, hicimos el plan de obra y fíjense cómo uno tiene que estar atento a pequeñas cosas, cómo hasta a veces los defectos se pueden transformar en virtudes. Porque, un poco vago, dije, no me voy a tipear las 150 páginas del modelo. Igual estamos hablando de una época en que Internet estaba manontropo. El trabajo de investigación fue entre el 2003-2005. El trabajo original. No había Google. Créanme, hay un mundo en el cual no existía Google, por ejemplo. En esa época. Estaban las computadoras, pero medio... con mucho menos cosas maravillosas que tenemos ahora para trabajar. Pero me busqué una versión del modelo y me la bajé. Me la bajé para evitar de tipearla. Me bajo la edición del modelo, la primera que encuentro. Hasta ahí era un peronista normal, digamos, ¿no? Pero responsable, digamos, al defecto de la vagancia agrego una virtud. Dije, no, bueno, voy a chequearla, voy a corregirla. Le voy a hacer un trabajo de corrección. Entonces fui a mi casa y agarré la edición que tenía del modelo, me siento con la persona que trabaja conmigo, le digo, bueno, lee y empecemos a corregir. Tatán. Empezamos a corregir, una diferencia acá, otra diferencia allá, otra diferencia, otra. Falta una frase, falta una página. Digo, ¿qué es esto? Nunca se... ¿A ustedes se les pudo haber ocurrido alguna vez que las obras de Perón que ustedes leen no son iguales? Bueno, créanlo porque es así. No son iguales. Si ustedes leen un discurso de Perón, hay del mismo discurso variantes. Después no les voy a contar eso, pero después me dediqué a investigar por qué. Digamos, después me metí en esa locura. Diferente. Digo, acá hay algo raro. Acá hay algo que no funciona. Tuve la suerte de confrontar dos ediciones que después lo supe con el transcurso del tiempo, eran las más distintas de todas. Eran las más diferentes. Pucha. Bueno, voy a buscar otra obra.
me hice coleccionista del modelo argentino. 16 ediciones del modelo argentino me junté. ¿Qué había por ahí? Bueno, fanáticamente, pobre la persona que trabajaba conmigo estaba harta de mí, le hice leer 16 veces el modelo argentino y todas las ediciones tenían diferencias. Pero después me empecé a pispear que había algunas diferencias que se correspondían con las ediciones. Entonces, a partir de las diferencias que había, hice una familia de qué edición copiaba cuál. ¿No? Fui haciendo el armado a ver cuáles eran las ediciones madre, porque este es otro problema que tiene la obra de Perón. La totalidad de la obra de Perón no tiene originales. Esto es terrible. No hay originales. No hay con qué confrontar. Por eso la obra de Perón es tan disparatada y tan manoseada y tan manipulada, porque no hay originales. En ningún caso, en ninguna de las obras de Perón hay originales. Y todas las obras presentan diferencias entre sí, mayores, menores, pero presentan diferencias. Bueno, me confronté, no es esta edición que ustedes tienen acá, es la primera que hicimos, entre estupideces, desde errores de tipeo, tal, había como 1100 diferencias entre las 16 ediciones. Dije, bueno, ahora me engrampé con este tema y quiero saber por qué. Digo, en este sentido les digo, cuando ustedes investiguen algo, tiren una idea, imaginen un lugar hacia el cual caminan y después cámbienlo todas las veces que quieran en el camino. No se pongan el empeño que tienen los académicos que dicen yo voy a demostrar que el perro es verde. Y entonces toda mi investigación apunta a que el perro es verde y el perro va a ser verde al final, no hay ninguna duda. Tírense un objetivo cuando trabajen con algo y trabajen con libertad, cambien, evalúen, trabajen libremente, sean transgresores. Bueno, yo dije, ahora quiero saber por qué las ediciones de Perón son distintas. Empecé por esta. Bueno, no encontraba, o sea, había hecho la familia, me di cuenta que había ediciones, que había como una familia, vi que había 2 ediciones que eran originales. Recordé en algún momento, recorriendo bibliografía, que había un texto que era del año 74, que se llamaba Proyecto Nacional, Razón y Diseño, de un tipo que se llama Ángel Monti. Y yo dije, a ver, Proyecto Nacional, 1974, fecha del... No puede ser que no tengan nada que ver estas obras, ¿no? Perdón, 1972 era. 1972 la edición de Razón y Diseño. No puede ser que no tengan nada que ver. Bueno, ¿cómo encontrar a Monti? Recuerden que el Google es maravilla de Dios. No había en esa época, no era fácil encontrar. Encuentro una vez que este tipo Monti había dado una conferencia en la Universidad Tecnológica sobre un tema que era bastante parecido al del modelo. Digo, Como no lo podía ubicar, no encontré ningún dato, mandé un mail, miren qué antigüedad, ahora mandaría un WhatsApp si tuviera, mandé un mail a la universidad, mire, quiero contactarme con este señor, mientras tanto, nada, seguí investigando. A los 3 meses me llaman de una oficina al lado, teléfono Castellucci, voy. Hola, ¿quién es? Soy el doctor Monti. Digo, bueno, doctor, quiero hablar con usted porque, mire, por esta razón. Me parece raro, quiero saber qué vínculo hay entre su libro y el libro de Perón. Y el tipo me espeta, así, por teléfono, me dice, sí, el modelo de Perón lo escribí yo. Pucha. Ahí como que me interesó más el tema. Bueno, ¿nos podemos juntar a hablar? Sí. Nos juntamos a hablar, llevé grabador, el tipo me cuenta y ya lo notarán por mí, pero lo digo siempre, los viejos se vuelven autorreferenciales. No, bueno, Monti era un tipo muy grande, tenía más de 80 años, era muy autorreferencial, digamos, el mundo giraba alrededor de él y me contó toda la historia como él, me contó datos de que
de que efectivamente él había estado en el contexto, él había participado y me empieza a dar una cantidad de datos. Lo que el tipo no pensó que yo lo había grabado y después desarmé todos esos datos y empecé a hacer una mesita de arena para buscar toda la información complementaria. Bueno, ese chiste me llevó 2 años. 2 años completos de mi vida persiguiendo gente que él me nombraba, porque una de las cosas que ustedes trabajan en la universidad, cuando trabajen con documentos es más o menos sencillo, porque la autenticidad la pueden verificar, pero cuando trabajen con testimonios orales es bastante complicado, porque todos los que testimonian oralmente mienten, a favor de ellos siempre, ¿no? Entonces uno tiene que tener como mucho chequeo. El testimonio oral es muy interesante, es ineludible, pero no puede ser fuente única. Siempre que, bueno, la cosa es que yo me hice todo un mundo y pude llegar, para los que conozcan esta edición, a algo que yo sí me había propuesto de entrada, y que era, ¿cómo no se pudo saber nunca quién escribió La Comunidad Organizada, que no fue Perón, que fue un equipo de gente, que se dice que fue fulano, que fue mengano, pero se fueron muriendo los testigos de la época y la hechura, la práctica de quién armó la comunidad organizada se perdió. Yo dije, yo no voy a perder esta oportunidad. Estoy en ese momento a 30 años del hecho, había muchos testimonios que recoger y empecé a armar la historia. Y armé la historia de cómo, por qué, cuándo y quién escribió el modelo argentino de Perón. Y eso me permitió empezar a ver en aquello que yo había leído casi superficialmente, empezar a encontrar un montón de elementos que tenían otra densidad. Primero, hay que leer el modelo argentino de Perón no como un texto, sino como su legado histórico. Digo, Perón tira una botella al mar, y literalmente fue una botella al mar. Porque empecé, digamos, a buscar el fundamento de por qué Perón escribe, por qué hace eso. A reconstruir todo ese periodo, porque entre otras cosas, Perón sabía que iba a morirse. Perón sabía que iba a morirse. Y la hechura del modelo, el texto del modelo, se hizo a principios del año 74, entre febrero y mayo de 1974, en unos 100 días aproximadamente, lo escribe un equipo de gente. ¿Por qué Perón toma la decisión de dejar este legado? Con toda la investigación pude entrar como en detalles muy pequeñitos, que a mí me pareció en ese momento maravillosos, de poder ir descubriendo cómo se fue gestando. Claro, después, como fue un periodo más o menos de 100 días, y fui encontrando distintos testimonios, casi pude llegar a reconstruir el día a día. Es decir, para decirles, descubrí hasta el nombre del tipo que lo pasó a máquina, digamos, así como ya como detalle de obsesividad. ¿Por qué Perón escribe el modelo en 1974? ¿Por qué se puede afirmar que es una especie de legado, es una especie de testamento? ¿Por qué Perón quiere hacer esa síntesis al final de su vida? Perón, hasta 1974, nunca habló del concepto de modelo, ni de proyecto nacional. Nunca. Me tomé el trabajo de recorrer toda la obra de Perón, a ver si en algún momento él lo mencionaba. Hasta febrero de 1974 no hay una mención en las bases, en un título, sin desarrollo. Dije, pucha, ¿cómo es que aparece abruptamente el tema de modelo? Empiezo a investigar y descubro 2 o 3 cosas que me resultaron muy interesantes. ¿De dónde sale la idea de proyecto nacional? ¿De dónde sale la idea de proyecto? Si cuando uno empieza a buscar cositas, ya después entra al detalle. Notarán que soy un obsesivo, es verdad.
pero es la única manera de poder dedicarse a esto y meterse. Claro, empiezo a buscar información, veo que la idea de proyecto nacional no era una idea, no era un concepto viejo para la época, es un concepto de la década del 60. La idea de proyecto nacional es una idea de la década del 60 que se origina en dos lugares distintos geográficamente por intelectuales que los producen, que es en Francia y en Estados Unidos. Son esos los dos lugares donde empieza a hablarse de la idea de un proyecto nacional. Estamos hablando de la Francia de Gaulle, estamos hablando del periodo de posguerra, del fin de la Segunda Guerra. Tiene mucho que ver la idea de proyecto nacional con el tema de la Segunda Guerra. Es decir, el mundo, para que ustedes se hagan una idea, que no es muy fácil de mensurar, pero en la Segunda Guerra se comió 60 millones de personas. Murieron 60 millones de personas. Era como para que el mundo estuviese un poco preocupado. Y ahí nace la idea del proyecto. Digamos, cómo ordenar la realidad y cómo avanzar hacia el futuro de una manera medianamente ordenada. Eso es un proyecto. Hasta ese momento, en la década de 60, había dos cuestiones. Una eran deterministas. El mundo va a ser así de esta manera porque sí. Y otro era una intuición. A mí me parece que a partir de la década del 60, estos dos grupos, con mucha fuerza también en Estados Unidos, ahí hay corporaciones privadas, ahí está el Departamento de Estado involucrado en esto. A Estados Unidos le preocupaba, para la década del 60, en la época estaba el problema de los misiles, que el mundo iba a desaparecer, la Tercera Guerra. Entonces era cómo ordenar a los norteamericanos. Su preocupación era cómo evitar que los rusos hicieran lo que imaginaban que iban a hacer. Y los franceses estaban en la etapa de reconstrucción de Gaulle. Bueno, empezaron a armar la idea de proyecto. Y de ahí sale algo que nosotros usamos mucho ahora, que es el tema de construir escenarios. Entonces, se construye un escenario y luego se buscan las variantes por las cuales a partir de ese escenario pueden darse otros, y de ese camino se seleccionan cuáles pueden ser los caminos más interesantes para llegar al lugar que uno quiere llegar. Digamos, aparte, la idea de escenario es típica de esto, se llama prospectiva en general, y lo que se busca es esto, es cómo superar, imposible, ¿no? Pero la idea era cómo superar la incertidumbre del futuro, cómo orientar. Después esto se usó mucho en la empresa privada también, hacer el tema de la construcción de escenarios, ver cómo puede evolucionar, manejar el contexto. Si bien en Estados Unidos tiene un desarrollo, me quedo con el tema de Francia porque viene por el lado de Francia la Argentina esa idea. Y viene por un lugar que les parecerá totalmente insólito, del cual Perón era totalmente ajeno, a pesar de que él estaba en España, exilado, a pesar de que él tenía un vínculo muy interesante con De Gaulle y con Francia y seguía. Perón en esto no tiene el menor contacto, por lo menos detectado. ¿Cómo llega esta idea del proyecto a la Argentina? Esta idea del proyecto a la Argentina llega por una vía totalmente inverosímil. Totalmente, es decir, puedo darles, si no conocen el tema, 100 oportunidades que me digan por qué vía llega el modelo a la Argentina y les podría dar alguna chance más de 100 todavía. La vía de llegada es la Escuela Superior de Guerra. Es la Escuela Superior de Guerra. La Escuela Superior de Guerra es aquella donde se forman los oficiales, donde había dado clase Perón en la década del 30. ¿Por qué? Porque esta idea prende en los militares, con mucha fuerza dentro de los militares. Casi todos los que trabajaron la idea de proyecto en la Argentina fueron conferencistas o fueron profesores de la Escuela Superior de Guerra. Casi todos. ¿Por qué? Primero porque hubo, no voy a meter el detalle, es como muy finito, pero hay un determinado momento en que las Fuerzas Armadas Argentinas, previo a 1960, digamos, las Fuerzas Armadas Argentinas tienen como una especie de intervalo entre el 55 y el 60, en que no son lo que conocemos ahora, digamos, a partir de la Libertadora hasta el 60, no se encolumnan directamente detrás de Estados Unidos, cosa que sí sucede a partir de 1960, pero entre el 55 y el 60 hay como una especie de oscilación, y en ese periodo
se mandan oficiales a formarse, oficiales argentinos se mandan a formarse a Francia. Y es en estos oficiales que se van a formar a Francia que captan esta idea del proyecto que circulaba en Europa y son los que la traen acá. No me voy a meter en el tema, pero les dejo una inquietud porque a mí me resultó apasionante. Sobre todo hay un general que es el que trae esta idea acá y que es un tipo, bueno, que no va a ser estudiado nunca, obviamente, que es el general Carlos Jorge Rosas. Carlos Jorge Rosas, un tipo interesantísimo. Uno de los pocos militares, Carlos Jorge Rosas, un general, llegó a general y estuvo a punto de ser presidente. Lo descabezó Onganía para llegar él después con el golpe. El único general ateo, confeso, reformista, se lo voy a decir más sencillo, usted no lo repita de esta manera. Estaba vinculado al comunismo, al Partido Comunista. Llegó a general. Un personaje impresionante. Después que lo dieron de baja, lideró el Modepana, que era el Movimiento de Defensa del Patrimonio Nacional, apoyó el Cordobazo, lo metieron preso. Dicen que se reunió con el Che Guevara, siendo embajador en Paraguay. Un personaje increíble que se los dejo como una postilla para conocer. Bueno, este tipo es el que viene de Francia, trae esta idea, trae asesores franceses y siembra la semillita del proyecto acá en la Escuela Superior de Guerra. En el 60, Frondizi, veleta como Hugo, nos pone en la línea de Estados Unidos, de Escuela de las Américas, olvídase la etapa pro-francesa. Bueno, esta idea empieza a desarrollarse. Sorpresas, infinitas sorpresas en este camino, todas eran sorpresas. Por eso era lindo hacer el trabajo, porque todo era novedoso. Claro, el Proyecto Nacional de Perón no fue el primer proyecto nacional. Yo no tenía la menor idea de que esto fuera de esta manera. ¿Quién hizo el primer proyecto nacional en la Argentina? Un presidente que fue militar y que se llamó Juan Carlos Onganía. Onganía creó varios organismos y el Consejo Nacional de Seguridad, el CONASE, el Consejo Nacional, el CONADE era de Desarrollo, fueron organismos donde convocaba intelectuales y Onganía compró esa idea de hacer un proyecto nacional. Consideraban que el proyecto agroexportador del 80 estaba agotado, que había que ir en otra dirección, y Onganía se manda su primer librito, se llama Lineamientos para un nuevo proyecto nacional, convoca una cantidad de intelectuales, se sorprenderían como me sorprendí yo de algunos de los intelectuales que convocó para escribir ese libro, algunos que a posteriori nada tuvieron que ver con el tema militar, Emilio Fermín Miñone, José Luis Machinea, Puig, el que fue ministro de Relaciones Exteriores en la época de Cámpora, rarísimo, una mezcla muy rara. Escribe, produce esta primera obra, se llama Lineamientos para un proyecto nacional. Claro, Onganía empezó tarde y cuando estaba empezando a carretear esta idea, lanzarla, vino Lanusse, llegó, le dio las gracias por los servicios prestados, lo mandó a su casa y los tipos siguieron trabajando, después se editaron el librito, pero no trascendió mucho. ¿Fue la única experiencia? No. Hubo otras experiencias. Hay otro libro, se llama Proyecto Nacional. ¿Quién lo hizo? El general Alejandro Agustín Lanusse. Juntó un grupo de intelectuales para hacer un proyecto nacional distinto al de Onganía. Dijo, juntó intelectuales, dijo, lo coordinó un personaje siniestro absolutamente, Genaro Díaz Besone, que fue ministro de Planeamiento. Escribe otro, este se llamó Proyecto Nacional. Tampoco tuvo suerte porque empezó tarde, fue en el 72, llegó en el 73, no quedó. Pero después ahí aparecía Monti, que escribe su libro porque él no tenía nada que ver con los militares, pero estaba en esa época. Un tipo muy interesante que hay en la historia de las ideas argentinas, que es Oscar Barzaschi. Escribe también
tenía, digamos, una impronta marxista, pero viene también del campo nacional y popular, que también escribe sobre el tema de los proyectos nacionales. Y hay una experiencia increíble del campo popular que fue generada, que no se llamó Proyecto Nacional, pero que al final del libro termina diciendo que es un proyecto nacional, que se llamó Pautas para una nueva política nacional, que la hace el Sindicato Luz y Fuerza. Y esa la hace claramente de una perspectiva peronista. Claramente. O sea, el modelo tenía toda esta cantidad de antecedentes y Perón nunca había dicho media palabra sobre el modelo. ¿Cómo en febrero de 1974 Perón pasa de la nada, de ignorar toda esta historia que les cuento, a decir, vamos a hacer el proyecto nacional? Ahí aparece en escena un tipo que es esencial para esto, además de Monti, que vamos a ver, pero que en realidad es la verdadera polea de transmisión de la idea de hacer el modelo, que es el coronel Vicente Damasco. Coronel Vicente Damasco, militar en actividad, va a ser, en realidad, el alma pater del modelo argentino. No hubiese habido modelo argentino sin Monti también seguro, pero seguramente sin Damasco. ¿Quién fue Damasco? Damasco fue un tipo al que la vida lo puso en los destinos militares. Recuerda las elecciones del 73, había ganado Cámpora, Perón todavía estaba en España. Hay un conflicto con el jefe Granaderos a caballo, que había quedado del gobierno anterior. El gobierno había asumido en mayo, pero no había cambiado. Vieron que los destinos militares cambian a fin de año. Bueno, este tipo del jefe de regimiento de Granaderos a caballo, que era muy gorila, se hizo el loquito, lo sacaron y lo pusieron a Damasco, que era coronel de caballería. Por lo tanto, jefe del regimiento de Granaderos a caballo, custodia al presidente. Está un tiempito muy poco con Cámpora, se queda durante la gestión de Lastiri, y durante la gestión de Lastiri, miren cómo son las vueltas de la vida, que van dando, cómo uno llega, las cosas que uno hace son inverosímiles. Durante la gestión de Lastiri, recuerdan que Perón vuelve el 20 de junio, en ese momento ahí lo nombran a Damasco, el jefe del regimiento de Granadero a caballo, lo acompañaba. Lastiri no gobernaba sin verlo a Perón, lo conoce. Iban todos los días a la casa, Perón vivía en Gaspar Campos, en la casa de Gaspar Campos, Vicente López, lo conoce. Y a Perón, y en esto también es una cosa que tiene que ver con la vida, porque los grandes escritores, los grandes políticos, las grandes personas hacen cosas de personas. Alguien le simpatiza, no le simpatiza, le cae bien, le cae mal, le cae bien Damasco. Le cae bien, pero traba amistad con Damasco. ¿Por qué traba amistad? Yo tengo una teoría totalmente incomprobable, y es que Damasco era un tipo que tenía una cierta formación intelectual, porque era profesor en la universidad, era profesor de metodología, no era un intelectual como Perón, ni de acá a la China, pero tenía una formación intelectual y era docente en algunas universidades públicas y privadas. Tenía 48 años, que es exactamente la misma edad que tenía Perón cuando empezó su carrera política, y era coronel. Yo creo que estas cosas le generaron una empatía a Perón con Damasco, hicieron amistad, no pasa nada, llega diciembre del 73, época en que los militares se los cambia de destino, lo van a sacar a Damasco, termina, digamos, el periodo, le van a dar otro destino, y Perón ya había simpatizado con Damasco y lo quiere captar, y para que no lo manden a otro lado, lo nombra secretario militar. Pero hasta ahí todavía no están dadas las condiciones para que aparezca lo del modelo. ¿Por qué? Porque Perón, ustedes saben que, o si no lo recuerdan, termina el interinato de Lastiri, hay elecciones, en septiembre del 73, gana Perón las elecciones, asume el 12 de octubre, y hay una particularidad, como pequeños detalles que uno no los recuerda, ni los recordaba yo que leía de la época, y es que Perón, siendo presidente, ya electo y asumido como presidente, no vivía en la Quinta Olivos, vivía en su casa de Gaspar Campos.
Hasta diciembre vivió en su casa de Gaspar Campos. Ahí se reunía el gabinete, cosas particulares. Ahí lo seguía visitando ya elegido Perón. Damasco era su jefe de custodia. Ahí traban, digamos, más amistad. Pero vivía en Gaspar Campos. Un elemento que es fundamental para entender, y ahí viene de por qué esto es un testamento y por qué hay que leerlo desde esa perspectiva y no desde la perspectiva de una creación de una obra. Perón tenía gravísimos problemas de salud. Gravísimos problemas de salud. Que en ese momento se ignoraban. Esta es una época contemporánea mía. En esa época cuando decían, Perón se va a morir, todos deseaban, por supuesto, los gorilas que se muriera. Y nosotros decíamos, Perón se va a morir cuando quiere. Pero en realidad nadie sabía nada de lo que transcurría. Y Perón tenía graves problemas de salud. Había tenido un infarto, estando en España, tenía problemas de próstata, había sido operado. Viene con la salud muy deteriorada. Hay un par de sucesos médicos complicados. Alrededor de él tenía un personaje absolutamente nefasto, al cual no me voy a detener en referirme, pero que era López Rega, que no sé por qué razón era el que insistía en mantenerlo ahí en Gaspar Campos y que no fuera Olivos. Debía ser por los pases mágicos que hacía y esas cuestiones de esoterismo. Pero, ya siendo Perón como presidente, en noviembre, o sea, se había asumido el 12 de octubre, el 20 de noviembre, Perón tiene un grave problema de salud, gravísimo problema de salud, tiene un edema pulmonar, se salva de nada, de casualidad, y esa situación que amenaza volver a repetirse a fin de diciembre hace que a Perón lo trasladen, deje Gaspar Campos, lo trasladen a la Quinta Olivos con un equipo médico y toda la historia para atenderlo. ¿Qué tiene que ver esto con el modelo? Pues todo. Si esto no hubiese sucedido así, no hubiese habido modelo. Perón sabía que estaba grave de salud. Perón, y si ustedes leen sobre todo la correspondencia de Perón, él siempre dijo que le hubiese gustado estudiar medicina, que después no se atrevió y por eso se metió en el colegio militar, le gustaba. Perón le gustaba hablar de medicina, conocía, era un tema que le interesaba. Luego Perón no podía saber que su vida estaba, ya además tenía 78 años, que su vida estaba 78 oficiales, en realidad 80, o sea, que probablemente haya nacido 2 años antes o inscrito 2 años después. Estaba muy deteriorado, va a la Quinta Olivos. ¿Qué tiene que ver esto con el modelo? Con la producción de este libro. Va a Olivos y Perón va a permanecer. Pequeño detalle que si uno no lo busca no lo va a encontrar nunca. Como estaba muy mal de salud, estaba en una situación límite, va a permanecer exactamente 104 días en Olivos sin salir. Sin salir, no podía. O sea, nunca fue a la Casa Rosada en ese periodo. En la soledad de la Quinta Olivos empiezan a hacer el modelo. Ya ahí López Rega cumplía una función de cancerbero, lo limitaba sus entrevistas, digamos, en esa época lo manipulaba mucho al viejo. Pero Perón, que tenía esta simpatía por Damasco, hace que el nuevo jefe de regimiento de granadero a caballo, que era Humberto Sosa Molina, hijo del general, que a su vez era amigo de Damasco, le hiciera un lugarcito en la Quinta Olivos a Damasco para que cumpliera sus funciones ahí. Porque Perón lo quería tener a Damasco ahí. Pero no lo quería tener para el modelo, por eso no hay ningún registro anterior. ¿Qué quería hacer Perón con Damasco? Lo llama un día, le dice, bueno, lo que Perón había visto era que el Estado había sido absolutamente deformado y desbordado y que necesitaba una reforma del Estado. Era imprescindible, digamos, el Estado en las condiciones en que estaba no servía para nada. Entonces, un poco la primera idea que tiene con Damasco, por eso lo llama por el lado de metodólogo, de ser un especialista en estadística, para hacer un proyecto de reforma del Estado. Damasco trae, para ese trabajo,
arma un pequeño equipo y trae a 2 personas. Una persona llamada Crispino y Ángel Monti. Ahí llega Ángel Monti, que era amigo de Crispino y de Damasco. Se conocían de dar clases en la Universidad del Salvador, en la Universidad de Tandil. Entonces arma un equipito. Entonces Perón aprovechaba que su estado de salud, que no recibía gente, se juntaban a la tarde o a la mañana un ratito y Perón les hablaba y ellos anotaban. Estamos todavía en enero, ¿eh? Todavía no, el modelo no aparece. Está pensando en esto de la reforma del Estado. Perón tenía dos proyectos. Uno era el de la reforma del Estado y otro que lamentablemente la selectividad de la memoria política es bastante repugnante. El otro proyecto era la reforma de la Constitución. Nadie se detiene en este tema. Perón en el año 73 quería reformar la Constitución argentina y muchos lo criticamos porque lo que no hacía era reponer la Constitución del 49, que había sido derogada por un bando militar. Lo que no entendíamos, los nostálgicos, y que Perón, que estaba siempre 20 años más adelante que todo el mundo, es que la Constitución del 49 no servía más en el año 73. El mundo había cambiado. Era como una especie de reivindicación cuasi folclórica. Perón quería hacer una reforma constitucional. Esto está documentado. Nunca nadie habla del proceso de la reforma constitucional, que se abortó por la muerte de Perón, obviamente, pero que era uno de los proyectos que Perón quería llevar adelante. En el interín de estas charlas, de que Perón sabe que su vida tiene un límite. ¿Cómo sabía que Perón tenía? Todo el mundo sabía que la vida de Perón tenía un límite. Todo el mundo. Si ustedes leen el libro de Tayana, El último Perón, que era médico de Perón, y él lo cuenta, en enero del año 74 hubo en la casa del canciller Viñes casi una reunión de gabinete donde Tayana, Cosio y los otros médicos exponen cuál era la realidad del estado de salud. Y en un momento le preguntan a Tayana, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Sale adelante o no sale adelante? Tayana dice, no sale adelante. ¿Cuánto va a vivir? Entre 6 y 8 meses. Estamos en enero del 74. Esto, que Tayana lo dice tan taxativamente, no podía ser desconocido por Perón en estos términos. Y cambia esas charlas que tiene con Damasco y con Crispino, más algunos otros muy poquitos que se van a sumar después, cambia y ahí Perón abandona el proyecto de la reforma del Estado para avanzar en la idea de plantear el modelo. ¿Por qué plantea el modelo Perón? ¿Por qué plantea que nazca el modelo? Porque Perón privilegia en ese momento, porque sabía que los tiempos se le acortaban, privilegia el tema de la reforma constitucional. Y el proyecto de Perón era que este librito que ustedes ven acá sea la base del debate de la futura Constitución, que sea la postura del peronismo en el futuro debate de la reforma constitucional, que era su objetivo. Por eso él hablaba del futuro, no quería volver a la Constitución del 49 del pasado, quería avanzar. Dice, tenemos que tener nuestro proyecto, como dice acá en el proyecto, cada partido político, cada organización social tiene que tener su modelo. Y lo que tenemos que crear nosotros es un consejo donde nos juntemos y debatamos, bueno, ¿en qué parte estamos todos de acuerdo y en qué parte hacia dónde queremos ir? En lo que estamos de acuerdo, y después cada uno sostiene su postura. Esto le da una perspectiva al modelo que es única. Esto no es un libro de Perón, no es un libro de literatura, que además le voy a explicar por qué está bastante mal escrito, entre otras cosas. Porque Perón acá estaba dejando, por un lado, paralelamente, su testamento político, y por otro lado estaba diciendo, acá está la base de lo que hay que discutir hacia el futuro. Tenemos que hablar de una Argentina nueva, de un modelo distinto, que nos contenga a todos. La gran novedad que genera, y no voy a hablar nada más del contenido que esto, el gran cambio que significa el modelo respecto de la obra de Perón. Por eso esto, digo, para el que no lo quiera entender, esto, y lo dice el texto, lo dice así en estos términos, esto es la actualización de la comunidad organizada. Los que se quedaron en el 45 con la comunidad organizada, lo lamento mucho, pero Perón dijo, esto es la actualización de la comunidad organizada. Este es el modelo
del peronismo de la década del 70. Digo, si no se lo lee de esa perspectiva, del modelo de país, esto es un mandato de Perón. ¿Qué es lo que va a explicar como me voy a tener luego en que nadie le haya dado bola? Exactamente qué fue lo que sucedió con esta obra de Perón. Pero esto para Perón era trascendente. ¿Quién es el que le mete la baza, y esto quiero hacer justicia con él, a Perón cuando está cambiando esta idea y empieza a avanzar con el lado de su testamento? Es Monti. Es verdad lo que me había dicho Monti. Monti lo llama en un momento, nunca pude confrontar porque Damasco murió al momento de iniciar la investigación, sí me vinculé con la familia, me dieron materiales y todo, pero obviamente no. Yo no tuve oportunidad de hablar con él. Monti es el que le dice, anda y llévale a Perón la idea, porque Monti es no sé si vive ahora, tendría como 90 años, pero tenía 80 años, era un obsesivo, el tipo, toda su vida dio charlas sobre el modelo, sobre la organización, peor que yo. Bueno, era insoportable. Con ese tema, es Monti el que le dice, ahora vos que tenés la oportunidad, andá y llevale a Perón de hacer el proyecto nacional. Y Damasco va, y Perón compra esa idea. Y el 15 de febrero de 1974 crea la Secretaría de Gobierno, crea un área de gobierno para nombrar a Damasco, que fue un tipo importantísimo, porque ya era secretario militar y siguió siendo secretario militar. Y fue secretario de Gobierno y le dijo, de Damasco que no era tonto, sobre todo Monti, yo que conozco un poco los estilos, es fundamentalmente Monti. Monti dijo, bueno, fenómeno, está el decreto de creación, nos nombra, vos sos el secretario, yo soy el director, qué sé yo, que Perón te firme esto que es lo que tenemos que hacer acá. Y hay un texto firmado por Perón de esa fecha, donde le indica, cosa que es bastante rara, nadie nombra un funcionario y le da por escrito lo que tiene que hacer. Pero bueno, pero se ve que Monti lo presiona a Damasco y Perón lo firma, donde Perón le dice a Damasco, creo la Secretaría de Gobierno con el objetivo de diseñar el modelo argentino para el proyecto nacional que va a ser la base de la discusión de la futura constituyente. Digo, esto le da una mirada completamente distinta a la lectura, tiene un valor distinto este contexto de cómo se produce la obra. No es una cuestión secundaria, uno puede leerlo sabiéndolo o no sabiéndolo, pero sabiéndolo te da como una mirada que es completamente distinta. ¿Cómo se hizo el modelo? ¿Cómo se hizo? Una vez que toma esta decisión, y acá viene toda una discusión de una obra que, como le dije a ustedes, se produce en 100 días. En 100 días. Claro, no daban abasto, lo grababan a Perón. Monti era muy absorbente, digo, ¿no? Más allá que él dice que él lo hizo todo, propendía a hacer todo. Pero bueno, Perón, una vez que nombra a la Secretaría de Gobierno, le crea un ámbito. Cuando Perón sale, digamos, el meollo de esto se arma ahí en la Quinta Olivos. Cuando Perón vuelve a la Casa de Gobierno, Damasco y su equipo van a la Casa de Gobierno, tienen ahí oficinas, y convocan una cantidad de profesionales, que son los que trabajaron en el modelo. Los nombres, ni yo los recuerdo, me los conseguí todos, hasta el último, salvo el sociólogo José Enrique Míguez, ningún tipo conocido. Absolutamente ningún tipo conocido, un grupo de profesionales, de perfiles muy extraños, muchos estadísticos, porque ahí se mezcla un poco la idea con la idea original aquella de hacer la reforma del Estado. Es un equipo muy heterogéneo que producen el texto, que empiezan a la parte de la producción del texto en la Casa de Gobierno. Y está escrito, se sentaban en una mesa oval, discutían, tomaban temas, y Perón se aparecía cada tanto, charlaba un rato con ellos, les daba las órdenes, les indicaba, corregía algunas cosas. El modelo es una producción colectiva. Claramente es una producción colectiva. Y si ustedes se fijan, es además de una producción colectiva, casi yo diría que está inconcluso. Casi está inconcluso.
tiene dos partes, con una parte como de, digamos, de fundamentos, después una parte de propuestas, pero que no termina de estar muy cerrado. Hay como una cierta elaboración, le falta elaboración, y ustedes van a encontrar, bueno, ustedes encontrarían, si lo hicieran, que es bastante complicado, encontrarían que hay pedacitos de otros textos de Perón que aparecen metidos en... A eso tiene que tener una memoria de elefante, de recordar una frase y después encontrarla ahí plasmada. Pero, por ejemplo, Perón, toda la parte que van a encontrar ustedes en el modelo, que se refiere al tema del medio ambiente, que en esto Perón fue una especie de precursor. Ya un par de años antes del modelo, en el año 72, ya le había escrito una carta destinada a todos los países del mundo donde planteaba el problema del medio ambiente, un claro precursor. Bueno, esa carta casi está completa en el modelo. O sea, sacaban, hay alguna frasecita de la comunidad organizada, y es como que le falta una especie de pulido final, que ahora van a ver por qué se produce de esa manera. Bueno, la cuestión es que esta producción colectiva se la presentan a Perón, por eso les digo, es una producción colectiva que es de Perón. Más allá de que estoy casi con seguridad que Perón, más que una corrección, no le hizo. Se reúnen y le presentan a Perón en una reunión lo que va a ser el modelo, y Perón le da el ok. Hablan de los contenidos, de la organización, cómo va a ser. Y a partir de ahí, esto estamos en... a ver, sí, es obviamente antes de mayo. Hay como una especie de apuro por terminarlo, y se va a producir un hecho que es históricamente conocido, que es el del 1 de mayo del 74, en que Perón anuncia el modelo argentino en el discurso de apertura de las sesiones legislativas. En aquella época era el 1 de mayo del 74. Es un hecho bastante insólito, existe la grabación, la pueden encontrar en internet. Como Perón no estaba bien de salud, no es como hacen todos los presidentes cuando abren las sesiones legislativas, que hablan todo el tiempo, sino que Perón hace como una especie de introducción y después los ministros hacen el planteo de cada área, era para que Perón no hablara mucho. Pero la mitad del discurso de Perón es sobre el modelo. Él anticipa que va a presentar el modelo. Tanto es así que algunos creen que eso es el modelo. Digamos, que tienen una lectura como más primaria, creen que esas palabras que dijo son el modelo, ¿no? Ahí presenta. ¿Por qué lo presenta? Porque en realidad el modelo no se edita, no estaba terminado todavía. No estaba terminado. ¿Por qué Perón acelera el tema de la aparición del modelo? Por algo que le dije y les iba a decir antes y le dejé la frase en el aire. Es porque uno de los principios fundamentales que tiene el modelo, iba a decirle esto y después me derivé en otro lado, que cambia, es que para la frase histórica del peronismo, que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Bien. El cambio sustancial que plantea el modelo es que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Este es el cambio fundamental. Perón apuntaba a un proceso que él venía peleando, y ahora que estamos haciendo todo este trabajo complementario, de trabajar con su correspondencia, él venía desde hacía 6, 7 años, por lo menos del año 65, 66, priorizando absolutamente el tema de la unidad. Ahora el tema de la unidad, pero no el tema de la unidad política interpartidaria, interna digo, sino él hablaba de un proyecto de unidad que es el que de alguna manera plasma en el modelo. Perón decía que nunca iba a poder conseguirse la voluntad de todos los argentinos, unirla, pero sí de una mayoría importante. Y Perón se basaba en términos de lo que fue la elección del 73. Perón hablaba del 80%, que el 80% era la suma de los votos del peronismo, los votos del radicalismo y los votos de la izquierda, el Frente Izquierda, creo que fue, apoyando al peronismo en esa época. Y la Alianza Popular Revolucionaria. Eso era el 80%. Y tenía razón Perón. Bueno, como en todo tuvo razón Perón. Miren dónde terminaron los radicales, con perdón si hay algún radical presente.
Para Perón hacía 6, 7 años que venía bicicleteando la necesidad de unirse con los radicales. Por todas las vías que ustedes puedan imaginarse. Por todas las vías que puedan imaginarse. Por el lado de la juventud, por el lado de los viejos políticos. El tema de la unidad está en el corazón y en el meollo. ¿Por qué estaba apurado el 1 de mayo? ¿Se acuerdan qué pasó el 1 de mayo del 74? ¿Se acuerdan qué pasaba el 74? Que nos matábamos alegremente, los que éramos viejos en esa época, que nos vivíamos tiroteando, que dirimíamos todo por la violencia. Exactamente. Bueno, Perón estaba obsesionado con ese tema. En definitiva, ese fue el fracaso de Perón. Digamos. El fracaso de Perón no fue de Perón, sino nuestro, en todo caso, ¿no? Perón estaba apurado porque en esa lectura él lo que apuntaba era superar esa contradicción. Porque ustedes fíjense qué particularidad, quiénes eran los grandes opositores que tuvo el modelo y que de alguna manera explican que después el modelo no haya sido lo que tuvo que haber sido. Porque los grandes opositores al modelo, a su difusión, fue el lópez-reguismo y por otro lado fueron los montoneros, que estaban en pugna entre sí. Y Perón lo que apuntaba y su necesidad era de salir por encima de esa contradicción y avanzar hacia una unidad que no consiguió. Pero no es que no la consiguió él por su incapacidad, sino por la incapacidad en todo caso nuestra. Digamos, el modelo quedó preso de esas contradicciones porque lo que planteaba no era el espíritu de la época, no fue el espíritu de la época. El espíritu de la época era matémonos los unos a los otros. Y así vivíamos en ese momento, así no fue. Y cuando Perón hace esto, apura lo del modelo, después le da el apuro por editarlo. Perón tenía apuro porque que el modelo saliera. Y el modelo no se publicó. Pero lo que es mucho peor, el modelo no se publicó después de muerto Perón durante el gobierno de Isabel. No se publicó. ¿Por qué no se publicó? Si es esta obra que tenía este contenido, en este contexto, ¿por qué no se publicó? Precisamente porque esta propuesta que hacía iba en contra de la cotidianeidad política que se desarrollaba en esa época. Hay, hacia el final, y esto tiene que ver con algunas contradicciones que tiene el texto, hay una presentación el 31 de mayo, sí, el 31 de mayo, que Perón hace del texto en el Gabinete Nacional. Miren cómo Perón estaba con esta obra. Reúne al Gabinete Nacional y les dice, como no se había editado, hace hacer 30, 40 carpetas con el texto del modelo y le da a cada uno de los asistentes a esa reunión de gabinete. Esa fue la insólita vía por la cual se va a conocer el modelo con el desarrollo del tiempo. Esa vía, esas carpetas. Llegamos a la última etapa, estamos ya encima del desenlace fatal, avanza lo del tema modelo, Perón lo sigue apostando. El último discurso, ustedes se acuerdan del 12 de junio, el discurso, bueno, el famoso discurso de Perón en la plaza, pero hay un discurso a la mañana de Perón, que lo dio por los medios de comunicación, con todo el gabinete atrás. Ahí vuelve a decir, yo les dejo una obra de mi autoría, que es el modelo argentino para el proyecto nacional como modelo. El viejo seguía insistiendo, convencido de ese tema. Bueno, ¿qué va a pasar con el modelo? Miren qué loco. Damasco, que era el factotum, y en ese momento era secretario de gobierno, y además, para que les quede claro cuál era el rol de Damasco, no solo era secretario militar, no solo era secretario de gobierno, sino que hacia el final de la etapa lo nombra secretario general de gobierno con la retención de los cargos anteriores. Damasco fue un tipo que fue 3 veces secretario de Perón simultáneamente en los últimos 5 meses de vida y es el tipo que está ligado al modelo. Miren si Perón no tenía la convicción de la importancia que tenía el modelo. Se dice que se va a editar el modelo, que está traducido, que se va a editar y que va a salir a la venta. Esto está en todos los diarios de la época, ustedes pueden revisar mayoría, todos los diarios, que va a salir
a fines de junio, que se va a publicar a fines de junio, que ya está todo listo, está editado, impreso, miles de ejemplares, traducido. Perón va a Paraguay, que eso fue, digamos, una especie de punto final para él, porque eso, un tipo que había tenido un edema pulmonar y que estaba a punto de morirse, llevarlo a esa situación de ese viaje fue acelerarle la muerte. Se produce el desenlace y el modelo, bien, gracias. Empieza a hablarse menos, nada. Era el testamento de Perón, era el mandato de Perón. En un determinado momento, el gobierno de Isabel tiene una infinidad de crisis, de cambios ministeriales muy recurrentes. En un determinado momento, cuando tiene que descabezar a López Rega, no sé si se acuerdan ustedes, de julio del 75, que lo tiene que sacar a López Rega, pues se termina la alianza de López Rega con el sindicalismo. Hay una vacancia política y Isabel llama al coronel Vicente Damasco para ser ministro del Interior. Lo nombra ministro del Interior a Damasco. Damasco asume, viene con su carpetita bajo el brazo y le dice: bien, las políticas que voy a desarrollar son estas que planteó el general Perón en el modelo argentino. Perfecto. Reunión de gabinete. Damasco reparte entre todos los integrantes del gabinete carpetas que habían tenido cambios respecto de la carpeta de aquella del 31 de mayo que había sido presentada en el otro gabinete. Esto tiene mucho que ver con que hay versiones que son discordantes. ¿Se acuerdan que yo dije que hay dos familias, que hay dos ediciones? Bueno, es que una copiaba una carpeta y una copiaba la otra. En el interín se decían que los cambios eran porque uno era el grupo Guardia de Hierro, que fueron uno de los seguidores, muy seguidores del tema del modelo, y los otros que lo editaron estaban vinculados con la izquierda, entonces vos le sacaste parte porque sos marxista, vos le sacaste parte porque sos de derecha. En realidad lo que había habido eran dos carpetas de dos momentos históricos distintos, más cucharas que hubo después, por supuesto, pero los cambios estructurales tenían que ver con ese punto. Siempre les cuento esto porque es para que tengan una perspectiva real de cómo suceden las cosas. A mí me llamaba la atención que en una de las ediciones, en una de las familias de las ediciones, faltaba una página, faltaban 6, 7 párrafos completos. Faltaban, no estaban. O sea, como todos copiaban una edición anterior, todo lo que copiaron en esa edición, a todos les faltaban esos 6, 7 párrafos. Los 6, 7 párrafos eran insustanciales. No era una cuestión ideológica que uno podía decir, bueno, entonces lo sacaron. Premio a la constancia de la investigación, me encuentro con que alguien viene y me dice: yo tengo una carpeta de aquella época, y me dan, coleccionaba carpetas yo. Cuando el tipo me da la carpeta, veo que en una página eran todas fotocopias. Además, recuerden, fotocopia en el 73, 74 no era la fotocopia de ahora. Eran copias fotoestáticas, se borraban, era un espanto. Veo que una de las carpetas tenía un doblez de este tipo. Estaba doblada. Entonces, claro, cuando sacaron la fotocopia, no se podía leer la página. Entonces, ¿qué hizo el editor? Pasó a la página siguiente. O sea, ese fue el gran debate ideológico de porque eran exactamente los párrafos que habían quedado. ¿Qué hizo el editor? Dijo, bueno, acá no los puedo reconstruir, paso al punto siguiente y paso. Bien. Cuando Damasco va a poner en práctica el mandato de Perón, ¿qué sucede? Los militares se acuerdan de algo fundamental. Y llego en 5. Que Damasco era un militar en actividad. Chocolate por la noticia. Era secretario militar, secretario de gobierno, secretario general de la presidencia, y cuando lo nombra ministro del Interior se dieron cuenta que era un militar en actividad,
que no podía seguir, porque los militares eran profesionales y no podían admitir que se comprometieran políticamente con un partido. En ese momento el ejército estaba dividido en un sector de los que se llamaban profesionales y otro sector de los que se llamaban, no me acuerdo exactamente el nombre, pero los que proponían integrarse, comprometerse políticamente. El comandante jefe del ejército era el general Alberto Numa Laplane, que apoyaba a Damasco. Los militares presionan, la presionan Isabel. Isabel no era muy fuerte como para resistir presiones militares y, como venía pasando sistemáticamente en su gobierno, lo saca, le acepta la renuncia a Damasco, con lo cual el modelo otra vez su ruta al ostracismo. No pasó más que Damasco fue ministro 20 días. Y lo que es muy interesante, porque miren cómo en realidad la historia vincula aquellas cosas que después en la política no se exhiben, el vínculo indisociable que tenía el modelo con el proyecto político de Perón, es que a la salida de Damasco como ministro del Interior, como se ve desautorizado, el comandante en jefe del ejército renuncia, en solidaridad, el general Alberto Numa Laplane renuncia, en solidaridad con Damasco, en desacuerdo con esto, y el nuevo comandante, el jefe del ejército, se llama Jorge Rafael Videla. El día, Jorge Rafael Videla. Recuerdan que Macera ya era asesor presidencial desde antes. La desaparición, a partir de ese momento el modelo desaparece. La desaparición del modelo coincide con la entronización de esos militares que, encabezados por Videla, eran llamados los profesionalistas. Entonces ustedes se encontrarán entre esos militares a Díaz Besone, Arindegui, digamos, toda la troupe del golpe del 24 de marzo, en realidad, el 24 de marzo fue una puesta en escena de un golpe que ya se había producido antes, que fue en agosto del 75, cuando sacan a Damasco del ministerio. Fíjense el vínculo que hay, además con un proyecto político democrático, del modelo, para entenderlo de este lugar, que la salida de escena de Damasco, que sale de escena, y les cuento después si sobrevive alguno, si, no sé si terminamos, hacemos una pausa, desaparece Damasco, desaparece él mismo de la política. Damasco se aferra al modelo, siente que él es el heredero del mandato de Perón, y el destino del mandato de Perón fue este camino del ostracismo. Recién, al cumplirse 25 años del modelo, o sea, en 1990, 25 años, 1999, gobierno de Menem, el Instituto Perón saca la primera edición del modelo argentino y recurre a la peor de todas las ediciones, de la que estaba más incompleta, sin ningún estudio crítico, nada, agarra la pública, única edición. 25 años después, este texto de Perón, y no hubo otra edición oficial hasta el 2005 que editamos esta. Fíjense si esta historia del modelo no permite meterse, después le puedo contar otras cosas de otras sobre Perón, pero con esto cerramos con lo del modelo y cumplo con los 5 minutos de cierre, que me piden acá. Si sobreviven puedo contarle algunas cosas de otros textos, pero si algunos de ustedes van a trabajar, y específicamente la idea de la charla era trabajar sobre el tema del modelo, que además quedo dispuesto a las consultas que quieran ahora y posteriores al respecto del tema, cómo esto permite una lectura distinta a la que puede hacerse simplemente agarrar un texto y no saber siquiera ese texto está completo o no está completo. Esto para que tengan en cuenta. Después si quieren, no sé cómo está programado esto, pero después si quieren hablamos. Cuando terminé de hacer este trabajo de la obra de Perón, claro, yo tenía la obligación, porque no era editar este libro que habíamos trabajado durante mucho tiempo, sino que tenía que editar otros trabajos de Perón, que son los que editamos después. Y yo dije, ¿y ahora de qué me disfrazo para editar otro texto de Perón después de habernos metido en tan meticulosamente?
Bueno, me resultó muy sencillo. Más o menos todo el resto de la obra de Perón, no tan exageradamente, pero es exactamente igual que esto. Digamos, es igual que esto. El tema de la edición de las obras de Perón, todas han tenido un transcurso raro, historias confusas, marchas, contramarchas, que la hacen, por otro lado, maravillosa, digo, para leerlas. Pero no hay forma de avanzar en un texto de Perón y bajar un poquitito de la superficie plana del texto que no te permita ver una realidad que es extraordinaria porque te permite recuperar un tiempo que pasó y te permite también construir. Yo creo que conocer el pasado ayuda a entender también mejor el presente. Así que bueno, cumplí 5 minutos, jefe.